en todo lo que clama la ciudadanía, ¿no es cierto? Una nueva institucionalidad, respuesta a los problemas sociales, de eso hemos estado hablando, pero se ha hecho noticia, lamentablemente, por algunas polémicas que se han generado en su interior. Ayer en particular por un nuevo acto de violencia del diputado Gonzalo de la Carrera en contra de la diputada Emilia Schneider. Y vamos a hablar más allá de lo que sucede en el Congreso, y si esto debe o no escalar en una legislación que permita cesar en sus cargos a parlamentarios que incurran en algunas conductas. Queremos hablar de la realidad de las personas trans y los discursos de odio a los que están expuestos. ¿Qué significa? Todo eso con Matías Trujillo, que es sociólogo y es director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora. ¿Cómo estás, Matías? Hola, muy encantado de estar acá. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Matías. Se habló ayer a propósito de lo que le pasó a la diputada Emilia Schneider, que por si alguien se lo perdió, lo vamos a poner en un contexto. Estaban en una discusión que tenía que ver con los fondos del ahorro de las AFP para que se declararan inexpropiables. Y en el marco de esa discusión, Gonzalo de la Carrera entrega unas cifras que son discutidas por la diputada Emilia Schneider, que le hace ver que parece que de números no sabe. Y en ese contexto es que, y a pito de escopeta, es que Gonzalo de la Carrera, entonces el diputado, le saca en cara su condición trans para decirle que ella también es una mentirosa. Con palabras que no vamos a reproducir aquí porque para qué. Se ha hablado de discurso de odio de parte del diputado de la Carrera y yo quisiera que comenzáramos con eso, Matías. ¿Qué es un discurso de odio? Antes de involucrarnos directamente a hablar del mundo trans y a qué están expuestos. Sí, un discurso de odio es cuando una persona desde una plataforma pública, llegando a una amplia audiencia, esgrime ataques que tienen relación directa con las características inherentes de lo que son las personas. En este caso, por ejemplo, el ataque al cual incurre Gonzalo La Carrera tiene relación con la identidad de género de la diputada Schneider. Y desde ahí que me parece preocupante de alguna otra manera que permitamos como sociedad que hayan discriminaciones arbitrarias desde plataformas tan públicas, por un lado, que al mismo tiempo son replicadas desde los espacios tanto domésticos, escolares, desde los centros de salud, por ejemplo, en el caso de niños, ni adolescentes y jóvenes. Perfecto. ¿Y por qué se habla de discurso de odio y qué puede, de alguna manera, cuando tú hablas, ser replicado? ¿Qué incentivan estos discursos que se generan o que son expandidos por personas que tienen tribuna? Claro, estos discursos al apelar de manera negativa y peyorativa respecto a características inherentes de la persona, lo que hace es reforzar ciertos estereotipos, prejuicios, que la gente de alguna otra manera comienza a validar en sus interacciones cotidianas. Por lo tanto, piensa, por ejemplo, que, como lo dice un diputado en este caso, es correcto cuestionar e incluso denostar la identidad de género de otra persona. Y me parece que eso es lo preocupante, porque muchas, por ejemplo, padres o madres que hoy día están en proceso de crianza de sus niñas, de alguna u otra manera dicen como, ah, perfecto, si lo dice un diputado, entonces no tengo por qué, por ejemplo, aceptar que mi hija, de alguna u otra manera, pueda tener una libertad respecto a su propia identidad de género. Y desde ahí comienzan a incurrir en ciertos mecanismos, ¿no?, de represión de esa identidad de género, finalmente, que impactan en la salud mental y en el bienestar de la persona que la está sufriendo. Claro, estamos hablando de niñe y de hije, que es la letra E, que pide la comunidad trans en Trans. Chile que se utilice para visibilizar esa realidad de niños o niñas que además están en su tránsito, ¿no es cierto? De identidad o de adaptación pública de esa propia identidad descubierta de alguna forma. Además, y esto es bien importante, tú lo señalabas, no solamente está ese niño o niña que queda expuesto a padres que quieren negarle su derecho, ¿no es cierto? Sino que además estamos hablando de familias que, por ejemplo, pudieran estar apoyando incluso el tránsito a la verdadera identidad de, de un niño, pero que en la sociedad ven que hay respuestas negativas hacia él, que es discriminado. O sea, si estamos hablando de que un diputado se puede referir de esa forma en el hemiciclo a una colega diputada, ¿qué se puede esperar de las personas entonces en los colegios, por ejemplo, o en otros espacios? Claro. Y ahí me parece interesante como mencionar dos cosas.
Por una parte, la importancia en letra E, que muchas veces las personas se quedan en, oye, está mal dicho porque es Claro. la O la que acepta la RAE, cuando en realidad lo que está de fondo tiene que ver con la identidad de la persona. Y existen muchas y cada vez más, y de hecho sí lo indican, por ejemplo, estudios en Estados Unidos que indican que cada vez los adolescentes, las generaciones más jóvenes, son menos, se identifican menos con estas categorías de lo masculino y lo femenino, por lo tanto lo no binario o lo no binario va adquiriendo un sentido y una reivindicación también a través del lenguaje. Eso por una parte. Y por otro lado, también en cómo hoy día como sociedad nos enfrentamos para aceptar la diversidad propia de cada persona. Yo creo que, y ahí hay un tema de trasfondo que tiene que ver con las habilidades en que cómo yo puedo respetar a otra persona sin cuestionar lo que esa persona es y al mismo tiempo ser un promotor de su bienestar, ¿no? De ser una red de apoyo. Muchas veces en Todo Mejora nos contactan, por ejemplo, papá o mamás que de alguna otra manera les preocupa justamente el tránsito de sus hijos debido a que el entorno es el que no está preparado, Claro. debido a que la profesora, por ejemplo, no entiende lo que es la identidad de género, debido a que el centro de salud insiste en que es una etapa, cuando en realidad la identidad de género es un proceso que cada persona tiene la libertad de vivirla, y de ahí, por ejemplo, la estadística de Estados Unidos que decían que en el fondo cada vez los adolescentes son menos propensos a identificarse como heterosexuales y con el género que la asignan en la serie. Yo creo que es importante también actualizar las nomenclaturas, los lenguajes, pero también las redes de apoyo a las necesidades actuales que tienen las personas más jóvenes. Cuando hablamos de un entorno que no está preparado, ¿cómo se puede avanzar en ello también? Sí, yo creo que lo primero también es informarse sobre estos temas, ¿no? Hoy día, afortunadamente, Chile ha dado avances significativos respecto a lo que es el respeto a la identidad de género. No obstante, hoy día gran parte de estos contenidos, por ejemplo, no se abordan en las universidades, no se abordan, por ejemplo, en el colegio. Desde ahí relevar la importancia nuevamente de una educación sexual integral. Pero de alguna otra manera tiene que ver también con mi relación cotidiana, ¿no? Cómo yo, como una persona que soy papá, mamá, amigo, hija, en el fondo, puedo ser una red de apoyo y asistir, escuchar, empatizar y también validar lo que una persona que está en proceso de definición de su identidad de género está viviendo, ¿no? Evitar frases tales como, por ejemplo, es una etapa, quizás estás confundido o confundida, sino más bien abrazar justamente ese relato y esos cuestionamientos que cada persona tiene y ponerlo como de alguna otra manera en relación a quien pueda asistirle. Desde ahí que, por ejemplo, en Todo Mejor hoy día contamos con una línea de ayuda en el cual orientamos tanto a las familias, pero también como a las niñas, adolescentes y jóvenes que hoy día están viviendo este proceso y están buscando su identidad, que no hay nada, por cierto, que no hay nada más lindo que saber quién tú eres, ¿no? Claro. Y desde ahí yo creo que es importante también empatizar con ese relato. ¿Quién soy? ¿Cómo me encuentro? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde amo? ¿Dónde me siento reflejado? Y yo creo que esa es también la conversión que hiciste de trasfondo o el contraste también de hablar de los discursos de odio. No es hablar no nos centremos en lo primero, enfoquémonos también en lo segundo, en cómo hoy día transformamos desde nuestras propias interacciones cotidianas nuestro entorno para que sea un entorno que de alguna otra manera abrace la diversidad que cada uno tiene. Sí, ahí es sí donde nos topamos con lo que se ha conocido como, la comillas, no es un nombre bonito, que a mí me gusta el llamado que tú estás haciendo, pero lo voy a poner igual sobre la mesa, que es la guerra cultural. La guerra cultural entre esta nueva sociedad que es diversa y que es abierta a la diversidad, que está presente en muchos lados, pero no sé si hay algún país que en su conjunto haya avanzado por completo a abrazar estas nuevas realidades, o en todas partes nos encontramos con más o menos bloqueos y que responden a el otro lado, aquel que dice esto se ha distorsionado, esta sociedad no resiste más el avance de esta agenda progresista, ideológica de género, y al revés lo que hay que hacer, Dios pache la familia, es ordenarnos todos tal cual se supone que venimos al mundo, y así fueron las sociedades durante siglos. ¿Qué te parecen esos discursos? A mí me parece que es cuestión de tiempo. Hoy día las nuevas generaciones, por ejemplo, abrazan estas temáticas con una naturalidad distinta a la que, por ejemplo, personas que nacimos en los 90 o antes nos enfrentamos a ellas. En esa línea, por ejemplo, es muy común que si uno habla, por ejemplo, con un adolescente, te diga inmediatamente que estas temáticas de alguna otra manera están relativamente resueltas. Y, por ejemplo, estudios de Todo Mejora desde el 2016, por ejemplo, que descubrimos que el 60% de los insultos LGBT-fóbicos que escuchan los estudiantes en la sala de clase provienen del mundo adulto. Entonces yo creo que esta batalla cultural de alguna otra manera tiene un trasfondo intergeneracional, pero al mismo tiempo me encantaría como que pudiésemos descansar en que hoy día
antes de los estereotipos, los prejuicios, también están los afectos. Y creo que es interesante Mm, como que plantear quizá desde esta defensiva progresista también como la pregunta por el bienestar, la pregunta por el cuidado. ¿Cómo nos cuidamos también? Y ahí es interesante visualizar cómo desde esa pregunta se hacen más nítidos, por ejemplo, las expresiones de violencia, ¿no? Que viven los estudiantes trans y que, por ejemplo, en particular vivió la diputada Schneider ayer. y al mismo tiempo también que me parece interesante como también no relativizar esa violencia y tener señales claras de que no es aceptable en el fondo. Sí, a mí me parece ese un muy buen punto. Yo nunca he entendido mucho la gente que se siente agredida porque un otro, una otra o un otro se defina, se identifique con una condición o con una forma distinta a las preestablecidas. Como qué te importa a ti que cada persona fluya y se sienta libre de expresarse primero, de ser, de identificarse con quien efectivamente o con lo que efectivamente se siente identificado? Y qué tanto te puede alterar la vida? Y al contrario, ¿por qué en vez de hacer la vida difícil e imposible a una persona que es distinta a lo que tú estabas acostumbrado a ver, no te abre a que todos vivamos bien, a que en la diversidad todos nos respetemos? Como que pareciera que hay una agresión a la persona cuando se habla de abrazar la diversidad, como que hay una agresión a los valores de alguien que tiene valores que se le tienen que imponer al resto también de la sociedad, porque una cosa es decir, respétame, mi identidad es trans, pero con eso no estoy pasando a llevar a nadie, salvo que tú creas que lo que tú piensas es lo que todos tenemos que adaptar o adoptar. Y ahí es cuando entonces vienen estas respuestas agresivas y me gustaría saber si este último tiempo, porque yo recuerdo el caso Andy, el año 2015, en el que por primera vez se vio en un programa de televisión públicamente el desarrollo de una niña trans. Y por primera vez surge, y en paralelo está lo de Alessandra Injoque, y empiezan a aparecer casos que nos revelan una realidad que estaba súper oculta, que prácticamente era inexistente a los ojos de la mayoría. Desde ahí en adelante se han abierto puertas, pero también hemos visto el resurgimiento de movimientos ultraconservadores, no solamente en Chile, en el mundo, en Estados Unidos, en España, en otras partes. Entonces, me gustaría que habláramos de los índices de violencia a los que están expuestos hoy en día las personas trans, si son más, si son menos, si hay más espacios de apoyo y si hay sociedades que han podido avanzar mejor. Sí, me parece interesante como esta reflexión que se ha ido planteando, porque yo creo que hoy día cuando una persona se siente interpelada o ofendida por lo que es la otra edad, en el fondo yo creo que hay Mm, un cuestionamiento propio, ¿no? Un cuestionamiento propio que está muy clausurado probablemente sobre cuál es la identidad de género, sobre la orientación sexual, por ejemplo, desde todo mejora, muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando uno empieza a escuchar cuál es el relato de estos padres o madres que no aceptan a sus hijos, está la propia interpelación a su identidad de género que nunca ocurrió. Entonces yo creo que es interesante también no pensar a priori que las personas son necesariamente malas. Yo creo que todas las personas en algún momento podemos cambiar de opinión y podemos también pedir perdón y disculpas. Creo que es ajá. interesante poner eso sobre la mesa. La reparación finalmente de los actos de violencia es muy terapéutico para todas las partes involucradas. Respecto a los índices de violencia, efectivamente, esta ola conservadora ha ido aumentando progresivamente y al mismo tiempo de forma lamentable en América Latina y el mundo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Brasil, cuando Jair Bolsonaro comienza a promover discursos de odio, no solamente para las comunidades trans, sino también para las comunidades indígenas, aumentan los asesinatos de personas trans, aumentan los asesinatos de personas indígenas, aumenta la persecución a activistas medioambientales y creo que es interesante tenerse en ese espacio, ¿no? Justamente Mm, para pensar el impacto de lo que significa el discurso de odio claro. y acá hacer una aclaración. La libertad de expresión no es que yo pueda decir lo que yo quiera en el momento que yo quiera. La libertad de expresión es reconocer que en lo que yo estoy diciendo hay un límite, que está el respeto y la dignidad de la otra persona. Habiendo dicho eso, lamentablemente hoy día cuando pensamos en las experiencias de violencia, esto tiene un impacto directo primero en la salud mental. O sea, sabemos, por ejemplo, que de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, comunidad queer, que personas que están cuestionando, comunidad sexual, romántica, la comunidad trans es la que tiene mayores indicadores de
primero, depresión, ansiedad y lo más preocupante de todo, de comportamiento suicida. Y acá es importante detenerse en lo que significa el suicidio. Por una parte, tiene relación con cómo yo busco compensar este dolor este dolor emocional que me está generando el acto de violencia, y que es importante acá, quizá a padre, madre y otros responsables que nos están escuchando. Cuando rechazan a sus hijos no quedan, no es que no pase nada ahí. Hay pena, hay ansiedad, hay dolor de guata. Cuando, por ejemplo, no pueden ir a clases porque de alguna manera el profesor no respeta su nombre social, pese a que muchas veces los estudiantes sí son capaces de hacerlo, significa que están interpelando a la persona, y por lo tanto hay que compensar ese dolor. Y lo segundo es que justamente el suicidio también es una forma en donde las personas dicen: no soy parte de este mundo, cuando la maravilla de cada uno de nosotros, esa diversidad, es tremendamente valiosa, y tenemos que apostar justamente a una sociedad en donde podamos abrazar esa diversidad, potenciarlas y darnos cuenta de que todas las personas somos tremendamente maravillosas y tenemos algo que aportar a este mundo. Matías, estamos conversando con Matías Trujillo, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora. Las legislaciones, voy a entrar de lleno además a lo que se planteó ayer, la idea de generar sanciones que incluso terminen en el cese de cargos por actos de violencia de algún parlamentario, lo que tiene su tema, digamos, en torno a la representación democrática y soberana de una que encarna una persona, no es llegar y hacer. Sí, puede ser más fácil avanzar en otro tipo de sanciones. Pero en el mundo hay regulaciones en torno a los discursos de odio contra la comunidad LGTBI que te parezcan que han servido, que son útiles, así como programas también para avanzar en educación. Lamentablemente desde la Fundación no tenemos, por ejemplo, registro de alguna política exitosa respecto a discursos de odio, y eso es un desafío que tenemos como humanidad, ¿no? En primera instancia. Pero sí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que las normativas de alguna u otra manera establecen parámetros de conducta. Cuando la ley antidiscriminación, la que por cierto necesita muchas reformas para hacerse más efectiva, comienza a estar vigente, las personas de alguna u otra manera saben que discriminar está mal. Y eso ya es un cambio de conducta. Hoy día, por ejemplo, cuando pensamos en los discursos de odio, no solamente los discursos de odio interpelan a la comunidad LGBTIQ a más, lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, intersex, etcétera, sino también interpelan a por ejemplo, las poblaciones migrantes, a personas viviendo con VIH, interpelan, por ejemplo, a mujeres, interpelan a activistas medioambientales, interpelan a una cantidad de grupos que de alguna otra manera están en el centro de discriminación. Y acá es interesante pensar esta reflexión. Cuando la sociedad de alguna otra manera discrimina, no es que esté marginando, sino que está oprimiendo en su centro a las poblaciones. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la discriminación que viven las personas trans, no es que la sociedad de alguna otra manera lo deje en el margen. Pone la identidad de género en el centro como algo que tiene que ser rígido, estático, binario y establecido según lo que la norma, quitando el espacio a la persona para poder ser quien realmente es. Y es interesante de alguna otra manera avanzar, por un lado, no solamente hacia normativas que permitan dar esta señal social, ¿no?, de que discriminar está mal, sino también hacernos cargo de lo que significa no prevenir a tiempo. Y no prevenir a tiempo es evitar, por ejemplo, comprensiones erradas de lo que es la identidad de género basada en estereotipos y prejuicios. También está, por ejemplo, en hacernos cargo del impacto en la salud mental que hoy día viven las personas que están siendo víctimas de discriminación, y particularmente poblaciones de riesgo tales como la comunidad trans. ¿Y qué se puede responder a quienes acusan cancelación a, a discursos como, por ejemplo, que consideran válidos en el marco de la libertad de expresión? Yo me expreso en contra de la ideología de género, me expreso en contra de las identidades o de estas formas de ser distintas, y si me funan o si me sancionan, entonces acuso cancelación. ¿Dónde hay una distinción entre cancelar y ser efectivamente sancionado por algo que no se puede hacer o decir? Yo creo que el sistema internacional de derechos humanos es el gran avance civilizatorio que hoy día tenemos, ¿no? Y en ese sentido es interesante reconocer, por una parte, que la libertad de conciencia es propia de cada uno, de cada persona. Pero por otro lado también retomar lo que significa la restricción de la libertad de expresión, en donde yo no puedo decir lo que a otra persona de alguna otra manera puede herir derechamente. Y en ese sentido, la cultura de la cancelación de alguna u otra forma responde a una carencia respecto a acuerdos normativos que permitan de alguna u otra manera proteger a las personas que están siendo víctimas de estas agresiones.
Y en esa línea me parece interesante preguntarles a quienes están acusando de cultura de la cancelación cuántas veces han sido canceladas por su identidad de género. Cuando, por ejemplo, uno mira la discusión de las modificaciones a la ley de antidiscriminación para poder alcanzar los desafíos que aún tenemos pendientes, y muchas veces dicen como, ¿por qué deberíamos permitir, por ejemplo, una terapia de reconversión? Y las terapias de reconversión de alguna otra manera lo que hacen es, pese a la voluntad de la persona, movilizarla a hacer algo que no es. Entonces, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué Gonzalo Carrera, por ejemplo, si sus padres estuviésemos en el mundo invertido, ¿no? En un mundo al revés, si los padres de Gonzalo Carrera quisieran que ella fuese Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, ¿por qué no podría vivir una terapia de reconversión? Y ahí, por ejemplo, no se da cuenta de las contradicciones propias que viven los grupos conservadores. Bueno, muchas gracias, Matías Trujillo, director ejecutivo de Fundación Todo Mejora. Antes de cerrar, contarle a la gente qué hace Todo Mejora y dónde la pueden encontrar. Sí, la Fundación Todo Mejora es una fundación que promueve el bienestar de niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que hoy día están viviendo de experiencias de violencia basada en su orientación sexual, su identidad y expresión de género. En nuestros 10 años de Todo Mejora nos hemos dado cuenta que necesitamos ser un recurso de apoyo para justamente quienes buscan en Google con quién hablar. Y muchas de ellas son niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que están viviendo alguna definición en términos de orientación sexual e identidad de género. Nosotros contamos con una línea de ayuda que se llama el programa Hora Segura, en el cual entregamos atenciones gratuitas y confidenciales justamente para apoyar, orientar y también para entregar primer auxilio psicológico a quienes, por ejemplo, no pueden contarle a su papá o su mamá que están viviendo de alguna experiencia de violencia en el colegio o al revés. Es importante señalar que desde Todo Mejora y quienes hoy día nos están escuchando y puedan haberse sentido interpelados con esta entrevista, decirle que hoy día estamos acá. Si tú estás viviendo de algún tipo de acoso, maltrato, por los motivos que he mencionado, por favor escríbenos. No estás sola. La sociedad muchas veces nos hace creer que así estamos, pero somos muchos que hoy día estamos disponibles para entregarte un mensaje de esperanza en el momento que lo necesitas. Ya, pues muchas gracias, Matías Trujillo, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, por esta conversación. A propósito de algo y un momento que es negativo, tratamos de efectivamente aprender más, profundizar más y darle un espacio a quienes también sientan que necesitan este contacto, esta voz amiga y orientadora que puede entregar Todo Mejora. Un abrazo. Encantado, Lucía. Un abrazo. Chao. Tren al norte, tren al sur.